¿Qué tal, país? ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Junto a ustedes, hoy vamos a compartir la emisión número 485 y todos los temas de actualidad, de economía, de salud, tantos temas que obviamente tienen que ver con lo que hablamos en la mesa de En Casa. Y por eso, Gustavo, con nuestros invitados el día de hoy, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir nuevamente este espacio todos los miércoles, la primera salida que tiene Proyecto Federal a las 22 horas y con todas las repeticiones que a veces en el interior del país nos encontramos que nos mandan mensajes los días domingo y demás y es por la repetición. A veces uno se queda pensando. Bueno, vamos a hablar de economía, para lo cual hoy nos acompaña el licenciado Mariano de Miguel. A ver, ¿qué preguntas tienen ustedes? Me imagino, desempleo, inflación, las principales preocupaciones. A ver, el kilo de pan se fue a 40 pesos. Eso sería el trabajo de campo, el día a día. En algunas provincias donde se fracciona la carne, comercializándola de 100 gramos. Y este tema del fraccionamiento, este tema en otros productos del supermercadismo de volcarse a las segundas marcas, está marcando una caída del consumo. Y la caída del consumo es un motor importante de la economía. Y a partir de ahí le vamos a preguntar qué pasa con la pequeña y mediana empresa. Y el otro escenario es, ¿hay ingresos de capitales genuinos? A ver, ¿por qué hago este comentario? Si hay ingresos de capitales genuinos, porque el presidente de la Nación propone una reforma fiscal, un blanqueo, presumen que van a ingresar 60.000 millones de dólares. Históricamente nunca ingresaron cifras tan significativas. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Y bueno, ya están dadas las condiciones para que se llegue a esa recaudación que estima el presidente de la Nación. Vos sabés, Gustavo, que esto que vos marcás, cuán cierto es, ¿no? Cuán importante, porque, a ver, estamos en el mes de mayo, estamos transitando mayo, falta nada para junio. Y hay una meta que se propuso el Ejecutivo Nacional, que es hacia fines de junio comenzar a notar un descenso en el tema de la inflación, una mejora en la economía, pero hay que ver si este descenso de la inflación, como ya lo ha marcado creo Mariano en alguna oportunidad, tiene que ver justamente con, sí, lograr el descenso de la inflación, pero ¿a qué precio? A una baja de consumo, que es lo que vos estás marcando. Consumo o con recesión, pero lo vamos a charlar ahora en instantes, ¿no? Bueno, a ver. Me estoy olvidando las cosas, me estoy olvidando los nombres, me estoy olvidando hechos, me estoy olvidando situaciones. Y acá empieza, ¿será, a ver, que estoy estresado? ¿Será que tengo una patología? ¿O será el principio del camino al Alzheimer a partir de, yo no sé de qué edad, pero le vamos a preguntar a la profesional que sí sabe del tema, la licenciada Lucía Crivelli, integrante del Departamento de Neurología Cognitiva del FLENI, ¿no? Todo un equipo interdisciplinario que trabajan con esta patología, ¿no? Con el Alzheimer. Ya varios diarios de mayor circulación al país empezaron a hablar del tema y el abordaje del tema y de alguna manera cómo se puede retrasar o retardar el proceso. Bueno, todo esto lo vamos a ver acá en Proyecto Federal, pero volvió la gripe A. ¿Sí? Hablando de salud, sí. Volvió la gripe A. Siempre, seguro que ustedes se van a acordar, porque Raquel Mancini tiene gripe A, pero bueno, este tema de la gripe A es algo que lo debemos abordar, ¿no? Vos sabés que, bueno, hablando justamente de esto, ¿no? Romper el hielo. Sí. ¿Te vacunaste contra la gripe? Todos los años. Sí, yo me vacuno. Marzo todos los años. Yo no me vacuné este año. Así Mal hecho. Mal hecho, totalmente. Mal hecho. Por eso lo digo, hago la mea culpa acá en cámara, así que todos ustedes mañana la antigripal, porque la antigripal ya cubre la cepa de la gripe A, ¿no? Bueno, lo que quería decir, Gustavo, bueno, con respecto a la salud de Raquel Mancini, bueno, que, a ver, se complicó ¿por qué? Primero porque se sabe que no se había aplicado la vacuna. Eso, a ver, hubiese ayudado obviamente bastante a una situación. Pero también hay que destacar que Raquel Mancini viene con ciertas patologías que tienen que ver con situaciones de salud muy complicadas. Recuerden ustedes, 15 años atrás hizo una lipoaspiración y eso le generó inconvenientes en su salud. Pero o sea, la idea es, digo Raquel Mancini al solo efecto de que le queda registrado un nombre de alguien mediático, no para abordar el tema de Raquel Mancini y toda su historia, que siempre alguien mediático nos ayuda un poquito a relacionar, a decir, pucha, le pasó tal persona que yo presumía que no le va a pasar, porque si de pronto le digo que esta patología la tuvo el taxista que conocés, que te lleva todos los días, nadie
va a prestar atención. Bueno, la tiene alguna celebrity o algún celebrity y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Bueno, vamos a hablar sobre todos estos temas con todos nuestros invitados que están aquí ya en nuestros estudios, pero bueno, obviamente, como siempre, invitándolos a que conozcan las vías de comunicación, ¿no? Las vías de comunicación, a ver, cada vez crece más los mensajes por WhatsApp, ustedes saben, WhatsApp es gratuito, 1161367550. ¿Lo vemos ahí? Sí, lo estamos viendo ahí en el Zócalo, 1161367550. Y también, bueno, nuestro email tradicional, ahí te podés explayar un poco más con las preguntas, las dudas, las inquietudes, lo que quieras trasladar a nuestros profesionales a través del siguiente. Es proyectofederal@gmail.com con absolutamente todo lo que quieras decirnos también. Bueno, Luis, ¿por qué no lo presentás vos? Damos inicio al programa y ¿qué más? Vamos a darle inicio al programa número 485 de Proyecto Federal y luego acá no te lo pierdas a través de las instituciones que nos auspician con invitados de primer nivel y para alquilar balcones, como siempre. Ya venimos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Comenzamos el programa del día de hoy, bueno, hablando de economía, me imagino, a ver, para dar una ayuda a memoria, porque podemos hablar de la memoria. El kilo de pan se fue a 40 pesos, ¿sí? No venimos a hablar del kilo de pan, sino venimos a hablar del alza sostenida y sistemática de precios, que es la definición de inflación, y estamos con Mariano de Miguel. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias. Bueno, ¿qué está pasando con los precios? Porque hay una caída de actividad, los precios suben, estamos viendo que se están volcando a las segundas marcas, en definitiva, en términos económicos, una caída del consumo. Sí, yo siempre digo últimamente lo mismo, que teorías de la inflación hay muchas, Sí. pero a veces es mejor mirar los números y tratar de indagar qué precios están subiendo y te vas a dar cuenta cuál es la fuente. Y la verdad que la inflación que tiene la Argentina, sobre todo que se aceleró desde noviembre del año pasado en adelante, recordarás vos que se aceleró a fines de noviembre y mucho más después de la devaluación. Es una inflación que podemos decir de costos. ¿Qué quiere decir esto? La devaluación y el tipo de cambio peso-dólar pega mucho en muchos componentes del costo de la economía y eso empezó a subir los costos y por ende los precios. Pensá que además de devaluar se sacaron retenciones, que es como recargar la devaluación, se aumentaron tarifas, las tarifas energéticas, las tarifas del transporte, las energéticas primero para el consumidor final, pero después eso empezó a pegar en segundas y terceras vueltas a muchos comercios, empresas. Entonces lo que estamos viendo es eso, es esa inflación de costos, que obviamente en algún momento termina en el producto final. Acá el dilema, lo que discutimos mucho los economistas, es si esto llegó ya a su punto culminante y la inflación empieza a desacelerar o tiene riesgo de seguir estable o incluso acelerándose. Yo pienso que eso va a depender esencialmente de dos cosas, que es qué pase con las paritarias, es decir, cómo cierren los salarios. Siempre hay que recordar que los salarios son el principal elemento de la demanda agregada de la economía porque son los que fogonean el consumo, pero los salarios son un elemento del costo también, ¿no? Cerca del 45% del costo productivo de la Argentina son salarios, ¿no? Entonces... Y cuando se decía desde el gobierno anterior, bueno, o también lo dicen algunos gremios,
Y siempre le ganamos un poquito a la inflación. Ese abordaje, ¿cómo lo ves? Eso fue estrictamente así hasta el 2013, Sí. es decir, los salarios le ganaron sistemáticamente a la inflación con casi cualquier medición. ¿Es bueno eso? Sí, siempre es bueno porque el que aumente el salario por encima de la inflación quiere decir que el poder adquisitivo de los asalariados crece y eso permite consumir más en términos reales, ¿no? Bienes y servicios. En 2014 retrocedió el poder adquisitivo del salario porque la inflación en 2014 fue 38% y las paritarias cerraron bastante por debajo de eso. 2015 creció el salario real y este año pensá que si la inflación va a estar promedio en el orden del 41%, con suerte, en promedio del año, ¿no? Y las paritarias, ponele que cierren promedio a 30%, estamos hablando de una caída del salario real de 10-12%, ¿no? Como economista, escuchando por un lado a Rogelio Frigerio, por otro lado a Adolfo Sturzenegger, por otro lado a Alfonso Prat-Gay, ¿no encontrás que cada uno de ellos tiene diagnósticos diferentes y estamos viendo que hay acciones terapéuticas diferentes? Sí, totalmente, pero esto, todos los gobiernos, si vos lo registrás para atrás, Sí. Incluso el anterior, los equipos económicos son heterogéneos y esa heterogeneidad se expresa en diagnósticos distintos y en propuestas de recetas diferentes. Para mí eso es un problema, pero menor en la medida que esté clara la autoridad. Menor. No, digo, menor en la medida que está clara la autoridad de mando. Pasa a ser un problema. Estamos hablando de liderazgo. Ahora Sí, estamos sí. hablando- Pero digo, quiere decir, si finalmente hay alguien que decide, ¿por qué es un problema menor? Porque cada uno acerca su propuesta y decide finalmente, no sé, el presidente, o se dice, no, la autoridad principal va a ser el ministro de Economía. Pasa a ser un problema más grave cuando esos diagnósticos distintos terminan en una ejecución anárquica de la política económica, ¿no? Bien. Obviamente sabemos que en ese sentido el presidente Mauricio Macri impone su autoridad, pero ¿no ves que casualmente en estos temas que estamos abordando, desocupación, casualmente el debate que se ha dado con respecto a la ley, la ley del empleo, si quieren llamarlo, la ley de emergencia ocupacional, el gobierno la llamó la ley del cepo laboral, Sí. no importa, uno para posicionar la ley y otro para desposicionar la ley y demás. Pero ¿no ves que, o no percibís que está el gobierno actuando atrás de los hechos? O sea, llamar a los empresarios después de negar sistemáticamente que hubo desocupación, dejemos por un ratito, como dicen ustedes, ceteris paribus, dejemos por un ratito la discusión técnica de cuántos desocupados hay o no, o cuántos perdieron trabajo. Dejemos de lado por un rato. Pero llamar a los empresarios dice, bueno, acá hay un diagnóstico, acá olfateé algo, acá detecté algo. No, sin duda, cuando el gobierno trata de llegar a una tregua y lo plantea en esos términos, es que está reconociendo el fenómeno de una aceleración del desempleo, ya sea que está cayendo la demanda de trabajo, como dice en el gobierno, o que realmente hay un aumento del desempleo importante, que es lo que yo pienso que se ha acelerado bastante. Esto está claro, es decir, yo creo que hay dos rubros donde el gobierno se encontró con resultados diferentes de lo que esperaba. Inflación por un lado y actividad económica y empleo por el otro. Es decir, en ambos espacios, en ambos temas, la realidad, por así decirlo, hoy, sí, la realidad es peor de la que se esperaba. Y entonces me parece que acá empieza, desde lo económico, dos desafíos grandes para el gobierno, que es cómo resuelve, porque muchas veces uno de los principales dilemas o desafíos de la política económica es resolver sobre la marcha. Es decir, no siempre las cosas ocurren como uno las espera y las pronostica. Totalmente, eso es la táctica y la estrategia. Exactamente, Sí. Entonces, cómo ajustar la táctica a una estrategia que se ha definido. Por supuesto puede llegar a un punto donde se concluye que lo que está mal es la estrategia y no los movimientos tácticos. Bueno, ¿no? o sea, o está mal la estrategia o hay estrategia. Yo pienso que, bueno, sí, volviendo a la pregunta tuya anterior, es decir, lo que uno ve es que no solo hay a veces diagnósticos distintos de los distintos ministros. O sea, ahí en ese tema me gustó lo que dijiste y de alguna manera me gustó porque hiciste el contrapunto de lo que yo te dije, que ahí, digamos, que siempre se da este tema de una multiplicidad de diagnósticos. Sí, pero aclaré que esa multiplicidad no es problemática en la medida que finalmente uno tome la decisión final, porque entonces esa diversidad hasta puede ser enriquecedora. Pasa a ser un problema cuando sobre inflación decide Sturzenegger, también decide Prat-Gay, también decide Frigerio y compañías, y sobre actividad deciden los tres. Eso es malo, digo, si eso ocurre en la práctica es malo porque justamente diagnósticos distintos terminan en recetas diferentes que se superponen generando efectos contradictorios, y eso en economía es esencialmente complicado, ¿no? Bien, el otro tema que plantea de un paquete de medidas económicas, reforma impositiva, buscan recaudar
capitales del exterior por 60.000 millones de dólares. Como no sos futurólogo, si van a llegar o no, si uno, obviamente uno no hace prognosis, arrastrando el pasado y llevándolo al futuro, pero o diciendo que esta es la tendencia que se va a mantener, pero de alguna manera no me parece un poco abultado ese número. Sí, es un número muy optimista. Si llegara a ocurrir sería extraordinario. Piensen ustedes que la Argentina este año, tomando en cuenta el endeudamiento que ya consiguió de 16.500 millones de dólares, más la remisión de utilidades que tiene pendiente, más la deuda de importaciones, sumando todo, sin empezar a pensar en crecimiento, nada, tendría que juntar en el orden de 30 a 32.000 millones de dólares. Si consigue 60.000 y encima por una fuente bastante genuina, porque no es endeudamiento, simplemente que entren capitales que estarían guardados en el colchón, sería un resultado absolutamente positivo para la economía argentina. Suena muy optimista, hay que ver los plazos que maneja el gobierno, concretamente Pradgay, que ha dado ese número, qué plazos maneja él y qué estimaciones tienen. En esto hay que ser respetuoso porque la información que tiene el Ministerio de Economía es inigualable, en consecuencia, ojalá que lo diga con conocimiento de causa, ¿no? Bien, también se comenta que hay ingreso de capitales. Y yo lo que analizo, ahora quiero también, si tu contrapunto es mayor, mejor todavía. Yo lo que veo, están ingresando, dicen que ingresan capitales, o están ingresando capitales, pero tenemos unas tasas altísimas. El tipo de cambio, hoy por hoy, está pisado. O sea, no es lo mismo, ya sabemos, no quiero confundir a la gente que ha vivido el proceso de la tablita Martínez Dios, pero hay un tipo de cambio que no se mueve y también me imagino que en el gobierno deben tener temor. Toco el tipo de cambio y de nuevo vuelve a dispararse los precios. Conclusión, el que viene con plata del exterior dice, me conviene hacer colocación financiera y no productiva. Bueno, primero, más para pensar si es de afuera o no, el ejemplo tuyo es muy bueno en términos de pensar, si vos mañana tenés 10.000 dólares. Sí. Como bien decís vos, si el tipo de cambio está planchado, si lo planchan durante los próximos 6 meses, por decir un plazo, y encima te pagan en pesos tasas de interés tan altas, a vos toda la vida te conviene cambiar esos dólares por pesos, esos pesos ponerlos y depositarlos esas tasas de interés muy altas que te pagan, y volver a recuperar. Claro, pero como el tipo de cambio está planchado, esa tasa de interés que te pagan en pesos, por ende, es equivalente en dólares. O sea, vos fomentás, vos decías la tablita, en los 90 pasó exactamente eso, es lo que los economistas llamamos la bicicleta. Ahí a veces es necesario y no queda más remedio que hacer eso para dar calma financiera. Lo que hay que tratar de evitar, y acá sí meto al actor externo, hay que tratar de evitar de que esa bicicleta vengan actores de afuera, no residentes de la Argentina, que son los famosos capitales especulativos, que juegan, te entran, te aprecian mucho la moneda, te hacen entrar muchísimos dólares y a los 3 meses, cuando cambian las condiciones, se van. Y entonces eso le da al ciclo económico una volatilidad, decimos los economistas, que no es buena. Es decir, en una variable como el tipo de cambio, que sea una montaña rusa, es malísimo. Irregulares, discontinuos y con alternancia de crisis. Exactamente. Entonces ahí el Banco Central creo que ha tomado por lo menos en el espíritu, una medida interesante, decir, bueno, vamos a tratar de regular y que este tipo de inversión financiera la hagan solo los residentes, justamente para no abrir la puerta a una burbuja o a esa bicicleta financiera que históricamente ha terminado mal. Bien. Un tema de política internacional, que no te quiero meter en el brete de política internacional, pero sí en las consecuencias económicas. El impeachment a Dilma, bueno, parece que va a haber un impeachment a Temer, pero dejando de lado eso, Temer asume un diario de mayor, también de fuerte circulación, no de mayor circulación. El día domingo pasado dijo, hay un presidente del 2% en Brasil, haciendo una alegoría a lo que ocurrió en la República Argentina. Van a cambiaron presidente del Banco Central, ministro de Economía, etcétera, etcétera. ¿Todo esto va a producir un coletazo fuerte a la economía de nuestro país? Yo creo que es difícil estimar cuán fuerte, seguro va a haber un coletazo y va a ser negativo, pero se suma a lo que ya viene siendo la situación de Brasil, es relativamente dramática para la Argentina desde hace bastante tiempo, porque pensá que el año pasado ya Brasil lo único que hizo fue ajustar y devaluar, y en 2 años duplicó el empleo, la industria cayó 10% el año pasado y el PBI cerca de 4%. O sea que ya viene esa realidad de Brasil y hay que tomar conciencia el televidente porque Argentina, de todo lo que exporta, hay una parte que son manufacturas de origen industrial, transformación industrial. De todo lo que exportamos de industria, más del 50% va a Brasil. O sea que Brasil esté mal, ¿por qué es dramático para la Argentina? Porque, por ejemplo, nos complica lo que le vendemos a Brasil y no de cualquier bien, no de una materia prima que sacamos y el poroto de soja que lo vendemos. Es un producto elaborado y por ende tiene empleo, tiene salarios. Entonces la situación de Brasil, ¿por qué en general para los economistas nos preocupa mucho?
porque vos me decías antes del programa si hay una luz al final del túnel. En Brasil no parece estar cerca esa luz al final del túnel. Parece haber oscuridad, por lo menos, desde el punto de vista económico, para los próximos, para todo lo que queda del 2016. En términos de indicadores, a ver, se ha criticado mucho al gobierno anterior, pero no para hacer partidismo. Estamos viendo ahora que hay un apagón estadístico terrible. O sea, que el dato, y que ya está instalado, que sea normal, que digamos, bueno, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue el mes pasado el 6,6, la de San Luis fue tal cosa, los indicadores privados, que también ustedes están trabajando con indicadores privados, ¿no? Esta multiplicidad de indicadores, ¿no? Vos estás trabajando en indicadores. Sí, de alguna manera, dentro de la gremial obrera, digo, yo trabajo mucho, hay una serie de gremios que en función de que no hay estadísticas, sobre todo sobre variables que les interesan decisivamente como la inflación, sí, están haciendo relevamientos propios de precios e incluso tratando de determinar, por ejemplo, el perfil del gasto de los propios trabajadores. La canasta del asalariado. Lo que pasa que, a ver, dejando de lado para qué grupo gremial pertenece, de pronto un peón rural que sabemos que tiene sueldos aplastados, bajos y demás, versus aquel que sea mano de obra intensiva, también el promedio de la canasta varía, ¿no? ¿Que te lo tal cual, eso? Un ejemplo para que el televidente lo entienda. Por ejemplo, un encargado de edificios, ¿no? Sí, ahí tenés. Un encargado de edificios, el 75% vive en la propiedad del edificio, sea de él o no alquila. No, primero, no tiene problema de vivienda. Y no tiene luz, gas. Entonces, por ejemplo, el aumento de tarifas a un encargado de edificio lo afectó menos que a vos y a mí de repente. Totalmente. Ahora, cuando se dio la devaluación en la Argentina, que eso además vino recargada con la quita de retenciones, subieron muchos precios de bienes salarios. La carne, por ejemplo, es un precio que subió mucho. Entonces el encargado de edificio, que no paga esas otras cosas, dentro de su gasto, lo que destina a alimentos y bebidas pesa más que en tu canasta o en la mía. Claro. Entonces la primera devaluación les afectó más. Conocer toda esa radiografía es clave y déjame que te sume un dato de lo primero que dijiste. Es muy malo que no haya estadísticas hoy de precios todavía, porque este es el año, y va a terminar siendo con seguridad el año más inflacionario desde la salida de la convertibilidad. O sea, en el año más inflacionario desde la salida de la convertibilidad, hasta ahora no tenemos estadísticas nacionales sobre esas variables. Mira, yo le pedí a un actuario del Consejo Profesional, fue nada más un juego estadístico lo que le pedí. ¿Por qué? Porque sabemos que del gobierno actual hay guiones comunicacionales. Un guión comunicacional es la inflación del 700% que tuvo el gobierno anterior en los últimos 12 años. Y justo uno de los escenarios, obviamente que es un escenario que la inflación no para nunca, pero uno de los escenarios con esta tendencia es que en el mes entre el 44 y el 54 llegaban al 700%. Obviamente que presumimos que se va a desacelerar, pero esto que vos decís de no tener información y que en distintos lugares cada uno trabaje con información propia, también genera un escenario de confusión, ¿no? Sobre todo por eso, fíjate que, y relacionado con algo que decían en la introducción, hay veces que la inflación se la puede calmar con recesión. No va a ocurrir en la Argentina de hoy. Si vos mirás desde la salida de la convertibilidad para acá, los años más inflacionarios fueron 2002, por la devaluación, y hubo recesión. O sea, la recesión no frenó la inflación. El otro año inflacionario muy grande es 2014, hubo recesión, o sea, la recesión no frenó la inflación. Y 2016 va a ser un año muy inflacionario con caída de la actividad entre 1 y 4%. Bien. El único año donde la inflación fue baja y hubo recesión fue 2009, pero eso explicado por la crisis internacional. Con lo cual también hay que decirle al televidente que si en otras épocas históricas la recesión funcionó como elemento e instrumento para frenar la inflación, no va a ocurrir acá. Por lo menos en el corto plazo no va a ocurrir. Si baja el consumo y baja la actividad y baja la producción de las empresas, por lo menos en el corto plazo, eso no va a traducirse en baja de la inflación. Bueno, Mariano, te agradezco muchísimo. No, a ustedes. Señores, vamos a un pequeño corte y continuamos con más Proyecto Federal.